Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro ciclo de charlas sobre el taller de arte e ideología, Memorias de la Agrupación y Futuros Posibles. El día de hoy, esta es nuestra penúltima charla. Gracias por acompañarnos a los que lo han hecho en estas eh, 9 charlas. Espero que hayan sido de interés y de utilidad para ustedes. El día de hoy tenemos una charla que va a salir un poco del registro que hemos estado manejando y que cuando planteamos este evento era una de las búsquedas. A una pregunta que yo he hecho a algunos de nuestros invitados, charlistas, es en relación a las posibilidades, a las potencias y a las fuerzas del taller de arte e ideología a futuro, ¿no? O en la contemporaneidad. ¿Qué ha ocurrido con eso? ¿Cómo se pueden reactivar o cómo se pueden pensar en el momento ahora, decirlo de alguna manera? Y me parece que esta charla responde a esa intención inicial, que no era solo una revisión histórica, sino un pensar también hacia el porvenir, ¿no? Insisto, o hacia el tiempo ahora. Entonces, le agradecemos mucho a Kenia Padilla Tufiño, que nos va a acompañar el día de hoy. Es también una de nuestras ponentes o charlistas más jóvenes. Y Kenia nos va a participar con nosotros con una charla que se titula El cuerpo como arte y acto de resistencia político-social. Hago la presentación de Kenia. Kenia es licenciada en filosofía, es docente de las materias de lógica, ética y filosofía a nivel bachillerato. Ha publicado artículos bajo el título Alicia, la deformación de la carne, resonancias rítmicas sobre el amor y el deseo en la revista Reflexiones Marginales, así como sobre música y los misterios de lo sonoro y COVID-19. Una línea de fuga para el siglo XX en la revista Aion MX. Actualmente funge como docente de filosofía y realizó investigaciones sobre lenguaje y cine. Entonces, damos las gracias a Kenia por estar con nosotros y bueno, le damos la palabra. Perdón, antes de darle la palabra a Kenia, quería señalar que nos han comentado que han hecho preguntas y no se han reflejado en el chat de YouTube. Una disculpa a quien no nos hayamos percatado de sus preguntas y no sabemos qué haya pasado, y esperemos que no vuelva a pasar. Si a los que nos están viendo, pues les invitamos a participar a través del chat. Bueno, ahora sí, hecha esta aclaración, agradezco nuevamente a Kenia y ahora sí le doy la palabra. Gracias, Kenia. Muchas gracias, Irse. Bueno, buenos días a todos. Estoy muy contenta de estar en este ciclo de charlas justamente para hablar un poquito de cómo repercute el papel del cuerpo en el arte y cómo ello también puede ser un territorio para fungir como acto de resistencia y como acto creativo. Me parece sumamente interesante, a pesar de que yo en su mayoría me he dedicado a realizar investigaciones sobre cine, lenguaje e imagen. Me parece bien importante territorializar como justamente la plática y la discusión en nuestro siglo XXI justamente sobre este problema, ¿no? Que es un problema dentro de la política y dentro de lo social que nos es bien evidente y bastante familiar pues, a la sociedad en general. De ello la intención de hablar justamente del cuerpo como arte, ¿no? Pensar que el cuerpo es arte, retomando un poco y pienso en la herencia nietzscheana cuando habla en el nacimiento de la tragedia y dicen, ¿no? Que justamente esta duplicidad entre los dioses debe fungir como esta unión en el cuerpo para verlo como justamente una obra de arte.
Y mi discusión va un poco más allá para poder plantear que no solamente tenemos que entender el cuerpo como arte dentro de lo bello o dentro del plano de la estética, ¿no? Sino que el cuerpo entendido como acto puede ser llevado también al plano social, al plano político y retomarlo como justamente como un resistir en el mundo, ¿no? Para ello, quiero hablar primero un poquito sobre el colectivo, ¿no? El colectivo, haciendo un poquito justicia al taller, que es justamente Fuerzas Colectivas. Quiero hablar del colectivo y voy a remitir un poquito a términos históricos y voy a hablar del movimiento surrealista. Voy a hablar del movimiento surrealista justamente como acto político y como movimiento bastante antiguo que en su mayoría, yo me atrevería un poco a decir que fue de los primeros movimientos que logran crear y logran amalgamar bien esta duplicidad entre lo que entendemos como política y como arte, ¿no? Desde el movimiento que surge con André Breton, se abre esta nueva perspectiva a entender que el arte no debe estar encerrada, no debe ser propiamente acto pues del estudio o ser un acto privado, ¿no? Sino que son de los primeros en interpretar y en entender que el arte puede llevarse a las calles, ¿no? Que puede fungir como acto social y que en ese sentido pueden crear resistencias y pueden crear cambios, ¿no? Cambios en términos sociales. Y me parece que hasta la fecha estas nociones y estos antecedentes surrealistas comienzan a resonar en el siglo XXI, ¿no? Con esos movimientos de los nuevos performance, con el muralismo, que ahorita en un momento voy a hablar también del muralismo ya propiamente como un acto revolucionario, pero en fin, quiero empezar a hablar con el surrealismo, en sintonía con el surrealismo. No sé si pueda compartir mi pantalla, ahorita vi que sí podía compartirla, voy a intentarlo. Bueno, entonces comienzo con esta parte del surrealismo entendida como un colectivo, ¿no? Un colectivo que se dedica a esta trascendencia de las líneas del arte y que en modo alguno van a lograr esta parte como de trascender la barrera, ¿no? Como ya lo mencioné. Y en este sentido, quiero hablar un poco sobre cómo es que el arte no solamente queda vinculado y queda relegado al ámbito ideal o de la belleza, sino que de cierto modo se va introduciendo en el ámbito social y puede abrir esta parte del acto como una resistencia, ¿no? El acto como una resistencia que va a estar generando esta insistencia de cambio, de reflexión, y en este sentido pienso un poco en la filosofía deleuziana cuando Deleuze habla de las estructuras arborescentes y rizomáticas. Me parece que la intromisión del arte fungiría precisamente como esta noción que él determina como rizoma, como estas nociones de líneas de fuga. El surrealismo me parece que es un ejemplo bastante apto para hablar precisamente del arte como colectividad referida a una línea de fuga que escapa al orden de lo establecido y que en cierto sentido busca crear un rizoma, es decir, darle creación y darle surgimiento a una novedad, que en este sentido quiero ir perfilando la noción del acto revolucionario como tal dentro del arte. Y quiero hacer énfasis sobre todo que cuando se habla de acto revolucionario hay que tener bastante tacto y bastante cuidado cuando hablamos de acto revolucionario, porque si bien todos los actos pueden ser actos políticos, actos sociales, no todo acto es revolucionario. Y aquí también voy a estar en sintonía con la filosofía deleuziana, que me parece que es bastante sensato y bastante beato cuando habla de acto revolucionario, y lo voy a encauzar al término de la libertad.
Cuando hablamos de acto revolucionario, en el sentido en que lo estoy trabajando como manifestación de una línea de fuga, de esta noción que escapa justamente a las determinaciones establecidas, que es un poco lo que logró el surrealismo, ¿no? Lograr este escape de la sociedad burguesa del siglo XX. Cuando se logran estas fugas o estas rupturas dentro de la estructura social, dentro de la estructura arborescente, se abre la posibilidad de afirmar un acto revolucionario en el sentido de que ya sea el surrealismo como colectivo o ya sea el arte como muralismo, como pintura, como performance, logran afianzar esta creación de un nuevo mundo, ¿no? Cuando surge esta obra, cuando surge este colectivo, se crea un mundo nuevo, ¿no? Y cuando se crea este mundo nuevo, es decir, se le da realidad a algo que anteriormente no existía, podemos hablar justamente de libertad, ¿no? Y es en ese sentido en el que yo pienso que podemos plantear a los colectivos como actos revolucionarios en tanto que crean mundos nuevos, le dan existencia y le dan realidad a algo que anteriormente no existía, y en ese tenor abren la posibilidad de la libertad, ¿no? Afirman la expresión, afirman la creación y crean un todo para su análisis, para su reflexión, que permite justamente entender que no se debe de seguir, tal como lo plantea el surrealismo, que no se debe de seguir una estructura, ¿no? No se debe seguir el ideal de lo bello, no se debe seguir estas prácticas dominantes y estas prácticas exclusivas de la política burguesa, del capitalismo, sino que dentro de toda gran estructura social, capitalista, dentro de toda gran máquina dominante, se pueden crear estas rupturas, se pueden crear estas fugas que abren el proceso creativo y además que pueden trascender del proceso creativo para lograr afianzar justamente un acto libertario que podemos denominarlo como acto revolucionario. Y eso es como lo que me pareció sumamente interesante de plantear posteriormente el cuerpo como arte mismo. Hasta aquí me gustaría también mencionar pues cómo es que el surrealismo como escape de la burguesía aparece justamente como ante esta situación de tedio, de aprisionamiento, ¿no? Donde las prácticas burguesas eran bastante vigentes, en donde se había como afianzado estas políticas que son de unos cuantos, este modelo exclusivo, arbóreo, que no permite como esta parte de la expresión. Y en ese tenor quiero tomar un poco cómo es que el arte también surge en el momento preciso en el que se necesita darle como un respiro a la existencia. Y justamente aquí quiero retomar un poco las aportaciones de Nietzsche y de Ortega y Gasset cuando hablan acerca de la cultura de las máquinas, ¿no? Sobre todo la de Nietzsche me parece interesante cuando él habla de la cultura de las máquinas y él dice que pareciera ser como si las sociedades de pronto en un momento funcionaran como una máquina y las personas fueran como engranes que cumplen una función, que hacen unas tareas y que se establecen de esa manera y lo cumplen, y no hay nada más allá que les plazca hacer o que quieran hacer porque están tan habituados y están tan asimilados por la máquina que pues siguen como en esta pues en esta práctica, ¿no? En esta práctica de obediencia, en esta práctica de sometimiento, en donde lo que surge de fondo es esta noción del poder, ¿no? O sea, cómo es que el poder se afianza dentro de una sociedad para crear este sometimiento. Y también hay algo que me pareció bastante curioso y bastante interesante, que es como el poder de cierta manera va ligado al derecho de una manera bastante explícita, ¿no? Pareciera ser como si el derecho
fungiera como una especie de paradoja, ¿no? Que de pronto es bastante fina la línea en la cual hablamos de derecho, ¿no? Yo tengo el derecho de estar en una sociedad, tengo el derecho de expresarme, pero ¿en qué momento el derecho comienza a tornarse en poder, ¿no? Ya no decir yo tengo el derecho, sino yo tengo el poder de someter a alguien más, ¿no? Entonces es bien interesante entender que cuando hablamos de derecho, inmediatamente de manera directa o indirecta comenzamos a hablar de esta parte del poder, ¿no? Que el poder que se le da a la política, el poder que hoy en día tiene el gran capitalismo, va a estar repercutiendo de una manera directa dentro de la sociedad y cómo eso va permeando en el establecimiento de lo que tenemos hoy en día, ¿no? Que son estas sociedades de pronto como sometidas, atemorizadas, con miedo, ¿no? Y justamente aquí surge esta noción de el colectivo, ¿no? De lograr que de pronto el arte logre y genere en el ser humano esta especie de conciencia social para crear algo diferente, ¿no? Crear una novedad en el mundo y que esta novedad permita y logre reentender las sociedades y reinterpretar todos los significantes a los cuales estamos sometidos constantemente, ¿no? En ese sentido, pues es que me parece bien importante hablar del surrealismo como colectivo que irrumpe justamente en estas sociedades y que abre la perspectiva a la reflexión, al análisis y sobre todo a la crítica de las sociedades que se habían establecido hasta ese entonces, ¿no? Ahora, para ir ya moviendo el panorama hacia el cuerpo, antes de todo, quisiera hablar del muralismo, ¿no? Y hablar de que siempre, cuando hablamos o entendemos un colectivo, hay que hablar de un colectivo y que el arte en general no es otra cosa que un hacer activo, ¿no? En ese sentido del hacer activo, podemos estar hablando de un producir, ¿no? El arte produce, el arte crea, el arte inventa novedades en el mundo. Novedad no entendida en el sentido como de lo nuevo o aquello que está a la vanguardia, ¿no? Sino la novedad en el sentido de insertar una variación en el mundo. Y en esa resonancia quiero hablar un poco del muralismo, que al igual que el surrealismo me parece un colectivo que logra afianzar y que logra llevar con mayor esplendor lo que se denomina el arte a las calles, ¿no? Quiero retomar sobre todo un poco el muralismo mexicano y quiero citar un poco a Siqueiros, ¿no? Siqueiros, que fue un muralista bien importante y bien interesante, que justamente plasma y logra dar a entender que el muralismo no es un arte que debe estar encerrado, ¿no? Sino que el arte y el muralismo en sí mismo es un esfuerzo por producir, por crear, y que justamente en el arte la belleza no debe ser lo más importante, ¿no? Ni que produzcas la obra más sublime, sino que en verdad sensibilices y visibilices el problema social o visibilices el conflicto que se va a estar presentando, ¿no? Justamente. Entonces, ello me parece bastante importante, ¿no? Que es como la expresión clara de que el arte no debe estar encerrado y de que el arte puede incitar a lo político, ¿no? Y que de hecho con el muralismo es donde se inserta lo político, porque se logra convertir el arte en política, ¿no? Un poco aclarada esta parte de los ejemplos de los colectivos, que me parece sumamente importante. También habrá que considerar que cuando se forma un colectivo hay que tomar en cuenta cómo se forma el grupo, ¿no? Se debe de tener un buen criterio, ¿no? Porque se pueden formar colectivos de cualquier cosa, pero siempre hay que entender que el grupo o el colectivo no debe seguir un fin en sí mismo, ¿no? Sino que más bien debe establecerse en ese sentido de el producir y producir, no siempre un verbo en infinitivo, para que de esa manera no sea una producción ad infinitum, ¿no? Sino que estemos hablando de una producción que
logre fundamentar un grupo que no sueñe con ser el único, que siempre esté creando de manera infinita, sino que cree para lograr pues precisamente un cambio, ¿no? Esa es como la parte importante. Ya llegado a este punto, ahora sí quiero hablar un poco del cuerpo y quiero entender el cuerpo como un lienzo, ¿no? El cuerpo como un lienzo que está dispuesto, o el cuerpo como un plano que está dispuesto para la creación. Y aquí quiero retomar la tríada deleuziana sobre desterritorializar, territorializar y reterritorializar. Entonces, lo que habría que hacer con el cuerpo para entenderlo como arte es retomarlo desde el sentido de que primero hay que crear una desterritorialización, es decir, deshacernos de toda esta carga significante, de todos los significados, de toda la carga social, de toda la carga del lenguaje, de toda la significación política con la que se han construido las sociedades y conservar pues precisamente esta parte creativa, ¿no? Para no caer en el delirio, que es en gran parte lo que a veces suelen caer las sociedades dentro de estas prácticas capitalistas, justamente en el sentido de que pues no hay como literalmente una práctica buena o no hay una práctica pertinente de la política, ¿no? Entonces, habría que primero desterritorializar el cuerpo, como dejar el plano dispuesto para la creación y ya posteriormente comenzar a territorializar, ¿no? Que ya es abrir el paso a la creación social, el paso a la creación artística y hacer del cuerpo la obra, ¿no? Y en este punto pienso que los performances son una parte bien importante, ¿no? Cómo es que logran sensibilizar y cómo es que logran llevar el arte a las calles, ¿no? Y ya posteriormente, pues, está el tercer movimiento, que es la reterritorialización, que ya no es entender solamente el cuerpo como aislado o el cuerpo fuera de un grupo, sino reterritorializarlo dentro de un grupo que puede ser denominado un grupúsculo, que afirma subjetividades colectivas, ¿no? En donde no existen individualidades, ¿no? O partes de cuerpos que funcionen de manera aislada, sino afirmar una subjetividad colectiva que cada una logre esta creación y logre funcionar como un grupúsculo en donde exista una afinidad como medio para la creación de una política, que es mi planteamiento en esta charla, para una política rizomática, ¿no? Y en este tenor, lograr que la política no sea solamente un ejercicio despótico, no sea solamente un ejercicio arbitrario, sino que si se empieza a contemplar a la política precisamente también como un colectivo, pero un colectivo que funcione desde la creación como medio y no la creación como fin, se puede afianzar pues esta parte de no eliminar la máquina de Estado, porque eso sí es bien importante, que el capitalismo y la máquina de Estado siempre existen, porque si no sería caer como otra vez en un idealismo, en afirmar una sociedad utópica que realmente dista mucho, me parece, en este momento de que se pueda afianzar, pero sí entender que dentro de toda esta línea de la máquina de Estado se pueden crear estos pequeños grupúsculos, estas pequeñas fugas, estos pequeños flujos que logren irrumpir y que logren crear cortes en la sociedad determinada, ¿no? Que al final me parece que es el objetivo del arte, ¿no? Del arte introducida en el espectro de lo político, lograr que por momentos el delirio social, el delirio capitalista, se oprima y le dé paso a este ejercicio creativo, ¿no? Y me parece que es bien importante entender que el arte funge precisamente como este medio para lograr vincular la sociedad con la otra parte que es lo político, ¿no? Entonces eso me parece sumamente interesante y además a entender que hace falta conectar todavía y lograr, ¿no? Que aparte de estos grupúsculos que yo estoy planteando, que logren conectar justamente esta idea
con el afianzamiento material, ¿no? Lograr que dentro de la realidad se cree pues justamente esta herida, esta fractura, y que el arte funja y funcione como este respiro para lo social, que me parece que se ha logrado, ¿no? Y aquí puedo remitir otra vez a algunos movimientos que ya son propios del siglo XXI. Quiero hablar un poco sobre el movimiento de Ayotzinapa, que me parece que fue un colectivo que justamente logra afirmarse como este grupúsculo que logran afianzarse como subjetividades colectivas que al final buscan no la finalidad, sino que buscan ramificar y buscan lograr como la expresión de lo social, ¿no? Y buscan concientizar, ¿no? Que al final de cuentas me parece que sería como lo interesante, lograr crear una conciencia del mundo, ¿no? Lograr que se cree una conciencia diferente y que en ese tenor se logre una expresión más vasta y mucho más sensata de lo que es el arte, ¿no? Ayotzinapa es un ejemplo, ¿no? Que justamente me parece bien interesante cómo es que dentro de la máquina de Estado que existen estas pequeñas máquinas deseantes o estos pequeños grupúsculos, de pronto, y me parece aquí pertinente para aclararlo, que no se puede regresar como, no se puede plantear esta sociedad utópica, ¿no? Sino que la máquina de Estado pareciera ser que siempre termina por consumir estos pequeños movimientos revolucionarios, en el sentido de que, como lo vimos con Ayotzinapa, ¿no? Estos 43 estudiantes que buscaban sensibilizar y que buscaban crear un cambio social, de pronto fueron reabsorbidos por la máquina de Estado, siendo desaparecidos, ¿no? Que si bien queda el escollo, ¿no? De toda esta lucha y queda como la idea de que perdura y que insiste en la sociedad, sí hay que notar que pues justamente estos actos revolucionarios dentro de la sociedad irrumpen para crear un cambio, pero no pueden estar siempre como en esa forma, ¿no? Sino que estas líneas de fuga luego pueden volverse arborescentes, ¿no? Y vuelven a reintegrarse a la sociedad capitalista y a las políticas despóticas, ¿no? Pero sí hay que notar que históricamente van creando una sensibilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, también me gustaría hablar sobre el movimiento feminista, ¿no? Y me gustaría hablar también un poco de cómo es que estos movimientos sociales, políticos, tienen repercusiones en el arte, ¿no? Con todas estas expresiones que ha hecho el movimiento feminista, cómo es que sensibilizan esta conciencia y cómo es que muestran a la mujer como una figura que no debe padecer como justamente de este sometimiento, sino que la muestran como una figura que debe tener autonomía, que debe ser respetada y que además toma las calles, ¿no? O sea, el hecho de tomar las calles es, a mí me parece, crear justamente lo que determinaría como rizoma, ¿no? Hacer rizoma en el mundo y afirmar que estos movimientos revolucionarios generan cambio y abren la posibilidad de reinterpretar la sociedad, ¿no? Yo estoy segura de que la lucha feminista no es una lucha sencilla, pero sí estoy segura de que a lo largo de la historia la mujer ha adquirido un papel diferente, ¿no? Y ha sido interpretada y ha logrado ser vista de una manera distinta frente a lo que se veía anteriormente, ¿no? Se logró apreciar que estas prácticas que eran prácticas sumisas, estas prácticas que eran como menos, podríamos decir, evidentes, no lograban un gran cambio, ¿no? Y cuando de pronto las mujeres salen, toman las calles, realizan una serie de actos que perduran, es justamente ahí cuando el papel de la mujer se privilegia y adquiere un nuevo significado, ¿no? Y logra afianzarse y logra crearse dentro de una sociedad despótica y dentro de una sociedad capitalista que de pronto las hacía como de lado, ¿no? Entonces esto me parece que es como la parte fundamental del arte, ¿no? Entender el arte
como un colectivo de cierta manera pues revolucionario, entenderla como un colectivo revolucionario, tomarla en cuenta como parte fundamental de la sociedad y también establecer que no hay que tomar en cuenta la relación arte-política como una dicotomía, no como una dicotomía establecida, sino que habría que establecerla como una ramificación no dicotómica. Es decir, justamente regreso a mi concepto del rizoma, entender la relación arte-política de una manera pivotante, ¿no? Que de pronto suele ser como bastante curiosa la manera en la que se utilizan los conceptos, pero entender la política y el arte no como una relación directamente dicotómica, sino como que de ambas puede comenzar a surgir algo nuevo, de tal manera que ambas logren aglutinarse, logren entrar en una amalgama, logren formar un matrimonio para darle paso a esta pues esta política rizomática, ¿no? Que ya no sería una política aislada, sino sería una política que crea un pueblo, ¿no? Porque justamente pareciera ser que hoy en día lo que hace falta es el pueblo. ¿En qué sentido? En el sentido en el que, como lo mencionaba, esta cultura de las máquinas somete al pueblo y lo mantiene como en una inercia, ¿no? Tal como si fueran especies de autómatas. Y entonces el pueblo sometido, que de pronto resulta ser ignorante y sometido, tiene que entrar en este despertar, ¿no? Para lograr hacer una política entre el pueblo que se está creando de igual manera como, como un nuevo mundo. Entonces, introducir el pueblo, introducir el arte y introducir también el colectivo, ¿no? Porque en buena medida me parece que hablar de arte en sentido político y hablar de arte sin el colectivo me parece que es un poco extraño, ¿no? Porque de hecho es cuando se aglutinan estos colectivos que se puede hacer visible de una manera más evidente cómo es que la política puede repercutir en el arte, ¿no? Que era justamente mi punto de inicio al hablar de los surrealistas y de los muralistas, que como colectivo logran precisamente pues el cambio, ¿no? Y esa sería como la propuesta de, sobre una política rizomática, ¿no? No quedarse solamente en estas relaciones dicotómicas, sino llevarla hacia una relación pivotante, hacia una relación creativa, que de cierta manera comienza a impulsar el abandono del movimiento capitalista, ¿no? Entonces, el arte entendida como colectivo y el arte entendida como cuerpo, me parece que de fondo tiene como causa lograr justamente aliviar un poco el tedio capitalista, no omitirlo, porque entonces sería volver a lo mismo, ¿no? Es decir, el movimiento como tal no puede tomar el papel del capitalismo, no puede tomar el papel de la política, porque sería volver a afirmar lo mismo, que se convirtiera en una estructura despótica y en una estructura adolescente. Entonces, el arte como acto revolucionario tiene como finalidad aliviar y de cierta manera dar un respiro al cuerpo para estar dentro de la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, pues el cuerpo sería nuestro medio, ¿no? El cuerpo como medio, el cuerpo como máquina, el cuerpo como máquina deseante, ¿no? Aquí, en este punto, quiero introducir un concepto igual, pero en este concepto sí quiero ser como muy cauta, ¿no? Cuando se tiene pues el cuerpo, que es el medio y que es el plano, como yo lo mencionaba, hay que retomar el cuerpo en el sentido, otra vez, un poco como de Lesiano. Él habla mucho del cuerpo sin órganos, ¿no? ¿Qué es el cuerpo sin órganos? El cuerpo sin órganos es este cuerpo lleno, que de pronto es improductivo, que está sobresaturado y que está dispuesto en el mundo, pero no hay que entender el cuerpo sin órganos en el sentido improductivo, como que no hace nada, ¿no? Porque esa sería una mala interpretación de Lesiana, sino entender el cuerpo sin órganos como esta antipotencia, como esta antiexistencia, como este anticuerpo que surge en la sociedad precisamente como para vincularse con el artista y para abrir la experimentación del cuerpo, ¿no? Que esa me parece que es una filosofía bastante alegre, ¿no?
el hecho de no vivir la vida de forma pragmática o de forma estructurada, sino que abrirle el paso a la experimentación, ¿no? Abrirle el paso a la experimentación, experimentar el cuerpo, experimentar la existencia y en ese tenor incluso experimentar la vida, ¿no? Nos abriría como esta potencia afirmativa vital de vivir, ¿no? Y ahí se podría abrir la brecha a tomar la vida como una experiencia, tomar la vida como una experiencia y entenderla como el artista debería de tratar al mundo, ¿no? El artista no debería de tratar al mundo como una especie de obra o de arte, ¿no? Sino tratar su arte como un síntoma. Al tratar el arte como un síntoma, se sigue en este camino de la experimentación y se sigue en esta noción de no tratar el arte como algo que debo crear para que se vea bello o para que cree una obra revolucionaria, ¿no? Sino que para encaminar el arte como acto revolucionario y el cuerpo mismo como acto revolucionario, el artista debería de tratar su obra como un síntoma, al igual que la medicina, ¿no? Que el síntoma no debe evadirse o no debe tomarse como una finalidad, sino que debe transformarse. Entonces, esa sería como la finalidad, me parece pertinente de hablar del cuerpo como obra que debe ser un síntoma, ¿no? ¿Qué hago yo con este cuerpo que tengo dispuesto para la creación? Pues debo transformarlo en obra revolucionaria, transformarlo en acto político, transformarlo en movimiento feminista, que al final repercuta directamente en la sociedad para generar estas brechas o estas irrupciones dentro de la sociedad, ¿no? Que me parecería importante, ¿no? Cómo es que se podría reinterpretar la sociedad en ese tenor, ¿no? Que, como les comento, pues ya ha habido, ¿no? Con el movimiento de Yotzinapa, con el movimiento feminista y con muchas otras movimientos que han sido considerados como revoluciones y que en mi pensar son precisamente actos que reivindican la fuerza del cuerpo y la expresión vital, ¿no? De justamente de la transformación del cuerpo como obra. No sé si ya hasta aquí acabó mi tiempo, me parece que ya. Pues más bien tú dinos, puedes tomarte más tiempo si lo necesitas, si crees que ya es suficiente. No, hasta aquí acotaría como mi idea en general. Ok. Déjame ver si tenemos alguna pregunta en YouTube. Ok, bueno, hasta el momento no tenemos preguntas. Entonces, bueno, a mí has tocado... permite. Ok. Has tocado bastantes temas, bastantes aspectos, y que permitiría, ¿no? También establecer discusiones, quizá con lo que se ha tratado acá a partir de otras ponencias. Algo que me llamó la atención y que no me quedó a mí como de todo claro es la idea de grupúsculo. ¿Por qué referirte a la colectividad como grupúsculo? Okay. ¿O por qué te refieres? Sí. Aquí tengo mi micrófono, sí. Bueno, la idea de grupúsculo es como establecer precisamente como una desviación justamente del lenguaje, de no entrar dentro de la significación de determinarla como un grupo, que el grupo sería justamente como esta parte que sigue, pienso en los grupos políticos, ¿no? Grupos políticos que siguen siguiendo una finalidad, grupos que se afirman dentro de con individualidades que donde cada individualidad tiene una cierta finalidad y siguen esa finalidad y entonces en realidad como que la idea de grupo vendría siendo solamente como personas que se unen pero donde cada una sigue su propia finalidad.
La idea de llamarla grupúsculo es justamente determinarla en el sentido de no afirmarla solamente como un grupo, ¿no? Sino entenderla como un colectivo que afirme justamente no la individualidad, sino la subjetividad de todos los que integran esa colectividad, ¿no? Valga la redundancia, y que de esa manera se logre, pues, abrir la creación y se ramifique el pensamiento, pero ya no dentro de un grupo que afirme individualidades, sino justamente dentro de este conjunto que logre, pues, precisamente afianzar, ¿no?, este trabajo entre dos o más, y grupúsculo referido no solo en el concepto de varias personas, ¿no?, sino entender el término grupúsculo en sentido incluso del cuerpo mismo, ¿no?, que nuestro cuerpo funcionaría incluso como un grupúsculo en donde hay un todo, hay un sistema respiratorio, un sistema digestivo, y en donde todo funciona entre dos. Esa sería más o menos como la idea, ¿no?, de funcionar como un todo, que todas las tareas o todos los objetivos o todo el trabajo se logre afianzar entre dos o más, ¿no? Justamente refiriendo el término grupúsculo a la filosofía deleuziana, que siempre trata de afirmar, lejos de separar, siempre trata de afirmar. Entonces la idea de grupúsculo viene de ese término, de lograr hablar de entre dos, de unir la subjetividad tal y la otra, no hablar siempre como de un trabajo conjuntivo. Por ello, la idea de grupúsculo en lugar de referirme a la idea de grupo. Es interesante porque, como tú sabrás, en este ciclo de charlas hemos tratado también, además del TAI, a otras agrupaciones, ¿no?, artísticas de los años 70, y que justamente a partir de una lectura de la historia del arte, como suele pasar, ¿no?, se dan los movimientos y después la historia del arte les otorga un nombre, y justamente se les dio el nombre de los grupos, ¿no? Entonces, bueno, ahí igual, tu aportación permitiría quizá pensar o repensar cómo se ha denominado, ¿no?, a esta serie de propuestas artísticas y políticas. Ajá. Justamente sería en el hecho de hablar de revolución, como yo comentaba, que habría que tener como bastante cuidado con esta parte del término revolucionario. Cuando se habla en términos de lenguaje, habría que entender que si se está hablando de revolución, hay que hablar de revolución en todo sentido, ¿no? Entonces, el hecho de no determinarlo como grupo sería como una especie de crítica a esta práctica de los lenguajes que al final de cuentas siguen formando parte de las sociedades y siguen siendo como parte de estos constructos que encierran, ¿no?, que encierran el significado, que encierran las determinaciones, designan nombres. Entonces la idea sería como de, pues sí, justamente, ¿no?, como de inventar, pero inventar no desde el aire, ¿no?, sino inventar con justicia, e inventar justificando el por qué se trata de jugar con el lenguaje para renombrar a estos colectivos, ¿no?, a estas colectividades creativas. Sí, de alguna manera someter a crítica el lenguaje para poder pensar sus potencias y sus fuerzas, ¿no? Tenemos aquí muchas felicitaciones, y pregunta Cristian Dolores. Bueno, felicita a la ponente y le pregunta a qué se refiere el hecho de que el arte sea un síntoma, algo como un síntoma de movimiento político. Sí, claro. Igualmente, ¿no?, esta noción de síntoma la tomaba justamente del trabajo psicoanalítico que hizo Guattari con Deleuze. Ellos hacen justamente uso de esto, que ellos determinan el robo de las palabras y justamente roban este término de síntoma, pues de los términos médicos, ¿no? Y hablar del arte como síntoma sí podría ser en ese sentido como político, ¿no?, de tomar el arte e incluso la misma política, ¿no?, tomarla no como lo que yo mencionaba, ¿no?, no entenderla como una finalidad o no entenderla como un fin,
sino entenderla justamente como una enfermedad, ¿no? La política podríamos pensar que es la enfermedad del siglo XXI, entendida en términos como bastante despóticos, una política que no funciona bien, en fin, ¿no? Ese sería otro tema. Pero tratar justamente el trabajo político como un síntoma, ¿no? Que no habría que erradicar o que curar, sino que más bien habría que tomarlo como algo que se debe transformar o transmutar, si quisiéramos ocupar otro concepto, ¿no? Transformarlo en algo diferente, ¿no? No en algo nuevo, sino en algo diferente, ¿no? Porque partiríamos de la misma premisa de que la política es algo ya existente que no se puede erradicar, ¿no? Desde que se crea el contrato social, muchos filósofos han hablado, ¿no? Del contrato social, Hobbes, toda esta línea de filósofos políticos, no se puede erradicar, pero sí podría tratarse como si fuera un tratamiento, darle un tratamiento y en ese sentido lograr que se transforme en algo diferente. Sí, es que el concepto de síntoma también es un concepto bastante problemático, ¿no? Para el pensamiento psicoanalítico y también para el pensamiento filosófico del cual tú partes. Hay una parte en la cual no sé si te entendí bien, que decías que los actos creativos lo que deberían de hacer es crear novedades, ¿no? Insertar variaciones en el mundo, pero lo que no me quedó claro es que si lo planteabas como variaciones o si la idea es pensarlo como rupturas. Ok, sí, de hecho son como un poco en los dos sentidos. Lo que hace el arte en un primer momento cuando crea es insertar una variación en el mundo que posteriormente, conforme se va, por ejemplo, como expandiendo, empieza a crear, obviamente dependiendo del arte, ¿no? Habrá artistas conceptuales, habrá artistas de performance. Entender justamente, ¿no?, que el arte en general crea una variación en el mundo, pero ya, por ejemplo, enfocado a la parte del arte entendida como político, pues es justamente ahí en donde se crea la ruptura con lo social. Entonces, en esencia, el arte crea una variación que posteriormente se va convirtiendo en una ruptura o en una erupción en lo social. Ok, sería un poco pensar cuáles serían los efectos de ciertas prácticas o ciertas propuestas artísticas. Ah, claro, sí, en ese tenor sí así. Ok, bueno, pues no hay más preguntas. No sé si quisieras agregar algo más, Kenia. No, por mi parte sería todo. Yo estoy muy agradecida de haberme invitado. Me pareció sumamente enriquecedora la ponencia porque justo fue como un reto para mí porque yo no suelo mucho hacer estas combinaciones entre el arte y lo político. Entonces, después de toda la investigación me pareció algo bastante nutritivo para mi conocimiento. Entonces, estoy muy agradecida de que me hayan invitado. Qué bueno que te sirvió, ¿no? De manera personal y también esperamos que a quien nos esté acompañando le pueda ayudar, ¿no? A plantearse algunas dudas, a acercarse a algunas cuestiones, a también, como te decía, dialogar con otras de las charlas que hemos estado teniendo aquí y quizá también ir problematizando por su cuenta los planteamientos que en este momento has hecho con otros planteamientos que al final de cuentas, pues esa es la labor, ¿no? Del pensamiento y sobre todo de lo que intentamos hacer nosotros, que es este pensamiento crítico. Pues no sé, Francisco, si tengas algo que agregar. No, aunque sí hay un comentario digamos, en YouTube hubo muchos comentarios para felicitar a Kenia. Dale, el último felicita la charla y habla que fue muy ameno y que están bien estos espacios.
¿vale? Pero no tengo ninguna pregunta, ¿no? Bueno, pues entonces te damos las gracias, Kenia, por haber estado con nosotros. Pues gracias por esta charla y pues es todo. Y a las personas que nos están viendo, pues los invitamos a que nos acompañen mañana con la última charla de este ciclo, igual a la misma hora, acá en el canal de YouTube. Pues muchas gracias y buenas tardes.